Buenas tardes. Dentro de la historia de la educación inclusiva es pertinente conocer las directrices que se han convertido en la Carta de Navegación para garantizar el derecho a la educación de todos sin excepción. A continuación les voy a presentar los derechos e instrumentos internacionales más significativos. Empezamos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Aquí voy a resaltar el artículo primero y el artículo 26. En el artículo primero dicen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y el artículo 26 habla que toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El siguiente derecho está en la Convención sobre los Derechos de la Infancia en 1989. En el artículo 23, numeral 1, habla de la obligación y el compromiso de los estados con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Aquí los estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad y también le permitan llegar a abastarse a sí mismos y faciliten su participación activa en la comunidad. En el numeral 3 de este mismo artículo 23 nos habla del compromiso y obligación de los estados en la educación. Aquí hace referencia al acceso efectivo, a la capacitación, a los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento. En 1966 se dio el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 2 habla de que cada uno de los estados participantes en este pacto se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dicho pacto. Aquí, bueno, estos derechos se deben dar sin distinción de alguna raza, color, idioma, religión, ni de otra índole o condición social. Luego, en 1966, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 13 y 14 hablan de la educación, tanto primaria, secundaria como educación superior. Debe estar encaminada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Esta educación debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. También ayudar a todas las personas para participar efectivamente en la sociedad. Luego tenemos en el 2006 la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 24 hablan que los estados deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda la vida. Este proceso debe incluir el acceso a instituciones de enseñanza tanto primaria como secundaria, media y superior, y se deben realizar ajustes razonables y capacitación a los profesionales que brindan educación a personas con discapacidad. Bueno, hasta aquí tenemos los derechos internacionales. Vamos a ver ahora los instrumentos internacionales. El primero es la Conferencia Mundial de Jomtien de la UNESCO en 1990. Bueno, aquí se dio la Declaración para la Educación para Todos y se fijaron ciertos objetivos.
Entre ellos se tiene el universalizar el acceso del aprendizaje, fomentar la equidad, ampliar los medios y el alcance de la educación básica y mejorar el entorno de aprendizaje. El siguiente instrumento es la Declaración y Programa de Acción de Viena, dado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. En el numeral 6 del capítulo 6, reconoce que los derechos humanos y las libertades fundamentales tienen alcance universal y deben, por tanto, incluir sin reserva alguna a las personas discapacitadas. Bueno, aquí se reafirma que todas las personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida, al bienestar, a la educación, al trabajo y a vivir independientemente y participar activamente en todos los aspectos de una sociedad. Acá, por tanto, la discriminación directa o indirecta es una violación a sus derechos. En 1994 tenemos la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad de la UNESCO. Aquí se aprobó la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales, además un marco de acción. El siguiente instrumento es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esto fue realizado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1999. Acá me habla acerca de que la discriminación se manifiesta con base en cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto impedir el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. La distinción solo se justifica si está al servicio de una mejor y mayor inclusión. El siguiente instrumento se dio en el Foro Mundial de la Educación de Dakar de la UNESCO en el año 2000. Este foro adoptó el nombre de Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro. En sus principios fundamentales se define que la educación para todos es una obligación y una prerrogativa de cada Estado. Además, presenta un pronunciamiento que señala la urgencia de brindar oportunidades educativas a aquellos estudiantes que son vulnerables, ¿sí? Es decir, los que tienen algún tipo de discapacidad. Por último, se tienen las metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios de la Organización de los Estados Iberoamericanos del año 2015. En estas metas se busca redoblar el esfuerzo para lograr los objetivos de la educación para todos, precisarlos y completarlos en función de los desarrollos y exigencias de los últimos años, también adecuarlos a los ritmos de crecimiento de cada país. Los objetivos son bastante ambiciosos, entre ellos está mejorar la calidad y equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y de esta forma favorecer la inclusión social.